Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a otra edición de Doctor C. Mi compañera está más bronceada, la veo. Un poquito. Se cuidó del sol. 50 siempre. Te hace caso lo que se dice en Doctor C. Como tiene que ser, aprendo Doctor C y lo llevo a la práctica. En Doctor C, Sí. no del Doctor C. No, las dos cosas. No, Doctor C, Las siempre dos digo, yo hablo en el marco teórico, digo, no soy un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, como sándwiches de jamón crudo, me han visto en las Pero redes de vez en cuando. comiendo mortadela de vez en cuando. De vez en cuando, un poquito de alegría. Un día una señora me dijo, doctor, usted está comiendo milanesa de pollo con papas fritas a caballo. ¿Qué hace? Digo, yo digo lo que hay que hacer, no lo que yo hago. Los médicos a veces, mira. Cada tanto un gusto vale la pena. Bueno, eso sí. Programa especial hoy, ¿no? Un programa tremendo. Vamos a hablar acerca de la hiperquinesia y de la epilepsia. Está aquí en el estudio Luis Ventura, conocido por todos ustedes, también el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo. El cerebro tiene actividad eléctrica, pero cuando ese cerebro de algún momento se desequilibra y genera hiperactividad, bueno, hay que tratarlo. Y vamos a hablar acerca del tratamiento con cannabis medicinal. También vamos a estar hablando del intestino permeable. ¿Qué es esto? ¿Escuchaste hablar de la microbiota? ¿Cuánto influye en tu salud? Nos lo va a contar la doctora María Emilia Badías. Seguramente la gente tiene la idea de que usar anteojos de sol quedan bien. Y quedan bien muchas veces. Pero no es un tema solamente estético, no es un tema de diseño, de moda. Es un tema de salud. Y vamos acá a hablar con la doctora María José Cosentino cómo elegir un anteojo de sol. Y también, por supuesto, vamos a estar jugando con todos, con todas en casa y los doctores y las doctoras aquí en el piso de Doctor C. Las trivias. ¿Cuánto sabés de cultura vinculada con la ciencia, con a veces la ciencia ficción también? Trajo la chequera, ¿no? Para el premio, para la persona que gane. Claro, ya nos queda poquito. Nos queda poco el Mundial. Sí, nos queda poco el Mundial, pero bueno, vamos a estar. Te invito a la mesa. Dale, vamos. Te invito a la mesa. Bueno, gracias por venir, Luisito. Vos sos de la casa y la verdad que jamás imaginé que iba a estar acá entrevistándome con vos. Un placer tenerte acá. ¿Por qué no? Gracias, Alejandro. Un placer tenerte acá también. Gracias. Bueno, siempre hablamos, ¿no? Acerca de la vida de todos nosotros. Nos pasan cosas. Yo digo que todos somos pacientes, solo es cuestión de tiempo. Es una frase que acuñé hace tiempo y me parece que está vigente. Nos pasan cosas y pasan cosas en la familia. Vamos a hablar puntualmente hoy, en particular del caso de Antonito, tu hijo. Sí, más chico. Claro, el más chico de tus hijos, acerca de la hiperquinesia y también de la epilepsia. Sabemos que Alejandro es parte del equipo médico, es una persona importante dentro de la neurología y conocido también y muy reconocido por el tratamiento en medicina canábica. ¿Y por qué no usa el reloj? Es bueno tener un médico de cabecera que no usa el reloj. Bien, es Para importante. las consultas, Te escucha. Y no, porque muchas veces lo que te pasa a las 3 de la mañana. Claro, Entonces, ¿a quién llamas a las 3 de la mañana? te atiende. Él atiende siempre. Perfecto, te felicito. Vos sabés que con Alejandro fuimos compañeros de la facultad. Los 3 últimos años de la carrera lo hicimos juntos y fue vecino mío, vivíamos en la misma manzana. Así que tenemos una relación muy, muy estrecha. Luisito, contame un poco cómo fue el embarazo, si nació prematuro, Antonito, nació de parto normal, cuánto pesó al nacer. Bueno, él nace con menos de 1 kilo. Estuvo 54 días en neonatología, en una clínica de la capital de Córdoba, y nace prematuro. De 6 meses y medio, si no me equivoco es eso. Porque hay datos muchas veces que se contraponen, que no son 100% exactos. En el medio de una situación compleja en cuanto al dibujo familiar. Y eso de alguna manera jugó algún partido en determinado momento, debido a que había que asumir responsabilidades y tomar decisiones. Y esas decisiones muchas veces se toman sobre algún dato erróneo. Digamos, prácticas y aplicaciones que tendrían que haber ido para un lado fueron para otro y a lo mejor puede ser que eso haya incidido sobre el diagnóstico posterior de mi hijo, ¿no? ¿Te referís a prácticas médicas? Ya me parece revolver, No, ya está. hasta lo que sí. Pero hubo cosas que se deberían haber hecho y no se hicieron. Alejandro,
Contame un poco de la historia clínica de Antonito. ¿Vos lo conociste en qué momento de la vida de él? A los 6 años. Ajá. Y entonces, claro, es como contaba Luis, se trata de un paciente que nació de 6 meses y medio aproximadamente. Muy bajo peso. Con bajo peso. Imagínate un peso cerca de 1 kilo, que cuando te internás en la neonatología bajás cerca de un 20%. Claro. Y ese tipo de pacientes tan extremadamente prematuros y de bajo peso tienen mucha posibilidad de sufrir daño neurológico. Hay un cuadro que se llama encefalopatía crónica no evolutiva. Ese cuadro significa tener lesiones cerebrales, pequeñas o grandes, por falta de oxigenación, por falta de irrigación. Esto se puede dar, ponele 2 por cada 1000 nacimientos cuando tenés la población de peso normal. Claro. Pero ese 2 por 1000 se te sube a 50 por 1000 cuando se trata de población prematura y de bajo peso. Y seguramente es el caso de él. Él tiene una resonancia magnética con muchas pequeñas lesiones, sobre todo en el área del lóbulo temporal izquierdo. Tiene electroencefalogramas que muestran la actividad eléctrica más desordenada, Bien. sobre todo en el hemisferio izquierdo, responsables de lo que tiene que ver con actividad epiléptica, y también, como es el lóbulo temporal izquierdo, responsables del tema de retraso en la adquisición del lenguaje. Luis, ¿cómo es Antonito? ¿Cómo es un día con Y Antonito? Antonito es un chico lleno de vida, con mucha polenta, Él lo vemos. en estado natural, ¿no? En estado natural él tiene, digamos, tiene la energía, la actitud de un chico de 8 años normal. El tema es cuando él debe enfrentar la bajada eléctrica de la descarga de su cerebro. La epilepsia. El ataque de epilepsia. Claro. Yo no sé cómo se lo define. Yo te digo lo que me pasa. Vos, por ejemplo, cuando lo tenés abrazado Sí. y a él le baja, digamos, esa descarga eléctrica, lo sentís en su cuerpito. Es como que el Bien. hecho de haber una circulación de corriente en tu brazo, ¿te das cuenta? que le Luisito, pasa algo? ¿y cuándo empezó esto? ¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que tenía un cuadro de crisis epilépticas? Y mira, nosotros empezamos a observar que Antoñito, y de acuerdo a los diagnósticos que íbamos recibiendo en el crecimiento de él vivía en Córdoba los primeros tiempos y después se vino para Buenos Aires para tener, digamos, una conexión mucho más intensa con determinado tipo de profesionales y de institutos. Y al tener una mayor observancia yo, y más visitas y alternativas con profesionales, uno tuvo acceso a un montón de información que desconocía. Es decir, por eso yo creo que con el nacimiento de Antoñito yo cerré una etapa de mi vida y comencé una completamente diferente donde no sabía nada de nada. Claro. Si todo era instintivo, era todo lo que me pudiera enseñar él y lo que me pudieran transmitir los médicos que lo veían. Ahora quería preguntarte, Algo- perdón, algo- Andy. algo Me parece, interesante. déjame preguntar sobre lo que está hablando él, porque ¿cómo reaccionás vos cuando sentís que él tiene esa crisis epiléptica? ¿Lo abrazás? ¿Lo contenés? Yo trato de ¿Le hablás? contraponerle una energía también de mi parte, Ajá. cuestión que sea como una contienda. Porque él cuando entretiene esa descarga, ¿qué significa? Uno la lleva la llena de distracción, me da la impresión como que él lo transita más, con menos, no sé si la palabra es sufrimiento. Con más tranquilidad. Entonces, entramos en una lucha cuerpo a cuerpo donde él me transmite su manera de descargar y yo le descargo a él, cuestión que a lo mejor no sé si es bueno o es malo. A él lo sosiega. O sea, lo sentís más sereno. Siento que baja. ¿Y a ahí. vos te asusta eso o ya estás acostumbrado a contenerlo? En mi casa yo con mis hermanos, hablando mal y pronto, me crié cagándome a trompadas en casa. Claro. Ese era el juego de varones. Yo jugábamos mucho a boxear, a intercambiar golpes, a medir Titán, fuerza. ¿Sí? Titán, me he cansado de romper camas de mi mamá, ¿no? Que nunca más nos dejó ver Titán Serrín porque le Abuela rompíamos Carnero, todo. sí, Exactamente. Y entonces
eso a él es como que lo incentiva y no le desagrada. Veo que lo transita por lo menos sin la situación de tenerlo que ver. Una cosa es verlo y otra cosa es compartir. Cuando vos los ves, sufrís. Claro. O sea, vos sentís que en ese momento hay como una cosa de contención que vos le podés dar a él. No sé cómo llamarlo. Yo me doy cuenta que hay como un lenguaje. Se conectan. Hay un lenguaje. Él tiene un muy buen registro afectivo, porque algo importante es que la primera vez que yo lo vi, la pregunta ¿cuál es? Porque como es tan común el diagnóstico de TGD o autismo, la pregunta es, ¿tiene autismo? ¿Es eso? ¿Tiene TEA? Claro. Se trata de un que es nene. TEA porque Se la gente no trata sabe. trastorno, digamos, del espectro autista, ¿no? Claro. Claro, es un nene recontraafectivo, tiene contacto visual. Después que no le molestan, y eso lo vi después, no le molestan los ambientes ruidosos, no le molesta ir a un supermercado, no le molesta ir a un cumpleaños. Sociabilidad. Él tiene muy buen Contacto. contacto y comunicación no verbal, digamos, comunicación no verbal. Y el tema afectivo lo registra, la contención la recontrarregistra, y eso justamente son todas características que no tiene Que ver un con- paciente con TGD o autismo. El cuadro de él tiene que ver con el problema que tuvo por haber nacido tan prematuro. Y cuando nacés tan prematuro y tenés esas lesiones cerebrales, te rompe toda una serie de circuitos eléctricos cerebrales. Vos pensás que el cerebro tiene 86.000 millones de neuronas. Y está en equilibrio, porque tenés neurotransmisores que excitan, neurotransmisores que inhiben, ¿verdad? Y si vos rompés algún circuito, empiezan las descargas, que es el problema que tiene. Descargas que se expresan a nivel de la conducta, pero descargas que se expresan también a nivel de la epilepsia. Entonces vos tenés que ir regulando esos neurotransmisores. Vos decís, bueno, a ver, usamos, por ejemplo, el cannabis y otro producto para que el glutamato no actúe tanto, que es el neurotransmisor que te excita. O decís, bueno, le voy a agregar tal producto que eleva la serotonina, entonces se conecta mucho más. O sea, uno tiene que compensar los circuitos que no están funcionando por daño con los medicamentos. Él recibe cannabis medicinal y además recibe la medicación habitual. Claro, absolutamente, porque el cannabis... complementario. El cannabis es un producto, el cannabis medicinal es medicación que se tiene que integrar a todo el arsenal terapéutico del cual disponemos los médicos. Es un remedio más. Y también es importante la rehabilitación. Fundamental que él esté yendo ahora a un centro, un instituto terapéutico, donde va toda la tarde, y entonces ahí tiene la parte, digamos, de kinesio, de terapia ocupacional, que es la motricidad fina, musicoterapia, psicología, psicopedagogía, digamos, todo un conjunto de profesionales que justamente estimulan este cerebro, que todavía es joven, tiene 8 años, y que entonces tiene mucha chance de recuperarse. Muy importante que el tratamiento sea precoz. Cuanto menor edad tiene el paciente, Más mejor plasticidad resultado tiene para... la plasticidad neuronal. Luis, ¿qué te pasa a vos como papá y qué le dirías a otros papás o mamás que están en situación... Ante quizás- todo que no bajen los brazos, nunca. Y cuando Nunca. les hablan de cannabis, porque no todos los Mirá, médicos o médicas... cuando a son mí así. me dijeron cannabis casi me desmayo. La verdad es esa. Cuco, caca, demonio, droga, ¿viste? Claro. Eso me vino cannabis y dije pi, 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 pi. Y después descubrí todo un universo completamente diferente. Es decir, de la mano de Anderson, me sacó el pánico, el miedo, me explicó. A partir de la explicación, descubrís mundos completamente distintos al que viviste. Yo con mis 2 hijos mayores viví otra realidad, otra historia. Esta es una historia diferente. ¿Notaste cambios evolutivos positivos? Sí. Sí. Me terminan de mandar un video recién. Ah. En el centro donde él va, Sí. hoy aprendió le dan unos aros, él los transporta hasta un lugar donde hay un cono y pone el aro adentro del cono. Vuelve y así sucesivamente hasta cumplir con la pila de aros, y cuando vuelve a la última pasada, él, no sé si el doctor, el practicante, agarra, le da la mano y le da un beso en el cachete. Y tiene muy buena motricidad, porque lo hace con un brazo y después lo hace con el otro, lo cual es interesante. ¿Tiene dificultad para caminar o ¿Sabés camina que no? bien? ¿Sabés que es ágil? Hoy tiene no. muy buena En motricidad. algún momento ha la recuperado. motricidad fue un tema al Sí, principio. Sí, el tema de subir y bajar las escaleras, pero vos sabés que realmente la motricidad es algo que
Está muy bien. A ver, yo te escuchaba, Luis, te conozco hace tiempo, sos un tipo duro, tenés carácter, estás en el fútbol, estás en Aptra, estás en varios lados. ¿Te Es cambió? un personaje igual, ¿eh? ¿Te cambió? gente- ¿Sí? Y sí, porque la verdad yo soy un caramelo en la vida común. Tipo simple, básico en sus gustos, no necesito grandes elementos materiales para vivir feliz. Yo teniendo a la familia, a mis amigos y a mis hijos sanos, listo, ya está. Sos familiero. Sí, y sobre todo soy muy papero. Soy, más allá, algunos de mis hijos se enojan, otros no. Soy un tipo de observancia permanente, de presencia, del consejo, aunque no lo tomen, ¿no? Pero la palabra siempre debe estar. A ver, el tema de las crisis epilépticas genera cierta inquietud, Sí. no solamente en la gente que está visualizando el momento, sino también en uno. ¿Salís solo con él? ¿Te encontrás solo con él? No, no. Y si no te molesta, A te ver, pregunto por la qué. mamá Fabiana considera que muchas veces no tengo todos los elementos para enfrentar una situación límite. Claro. Bueno, quiero decir también, mando un saludo a Fabiana, que sé que es una mamá muy presente, que está... Fabiana ocupada de es una todo. gran aliada de Antonito, fantástica realmente, cómo se Y ocupa, cómo lo creo que cuida. le está generando una tendencia que no sé si es buena, pero es lo que hay. Antonito, cuando lo alza una mujer y tiene acceso al cabello de la mujer, no le sacás los pelos de la mano ni a garrotazo, porque se prende del pelo y beso y beso. Y entonces no sé si es bueno eso, pero bueno, la conexión con su mamá es esa. Andy, ¿cómo sigue Antonito? Contanos. Bueno, mirá, él está evolucionando muy bien. La conducta mejoró un montón, tiene muchísimas menos crisis y muchas menos descargas. La motricidad está bien. La verdad que ahora el objetivo es seguir estimulándolo y tratar, sobre todo, de mejorarle ese retraso que tiene en la adquisición del lenguaje, que te diría que es el principal escollo, porque es como que él tiene una capacidad de comprensión bastante buena, pero una expresión limitada, porque es difícil expresarte si no tenés lenguaje verbal. Claro. Entonces ahora está empezando a adquirir como algunos monosílabos, lo cual es muy interesante, ¿viste? Pero bueno, en eso es en lo que más hay que trabajar. Luis, recién cuando contabas la anécdota del video que te había llegado, cerrabas la anécdota con una sonrisa. ¿Qué te pasa a vos cuando ves esos pequeños logros ante los desafíos, ¿no? Mira, el tema de la búsqueda del lenguaje va por todos los caminos. Yo, por ejemplo, hago choque de cabezas con él. Él viene y me pone la frente a frente, nos miramos y yo le digo papá, papá, porque quiero que su primera palabra sea papá. Entonces, papá, papá, Antoñito, papá, Antoñito, papá, 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 y es permanente. Lo que dice el doctor para mí es exacto. Yo con el lenguaje resuelvo casi todo el problema, porque me voy a enterar qué le duele si llora, qué tiene ganas de hacer, qué no le gusta. Es decir, vos llegás a esas conclusiones después de muchos movimientos. Claro. En cambio, con una palabra, él resolvería. El idioma es muy importante para que él comunique lo que le pasa y para que vos le digas lo que vos querés. Está bien, pero vos que estás en la tele, sabés que el lenguaje no verbal es muy importante. Sí, bueno, es el Entonces, que utilizamos. Por eso, Yo uno utilizo eso. aprende a entender lo que le pasa. Ahí estaba viendo el título que dice hiperquinesia y epilepsia. ¿Se mueve mucho? ¿Es inquieto? Es inquieto, está mucho más controlado ahora. Supongo que eso tiene que ver en parte con el crecimiento y con la maduración. Y en parte, bueno, con la medicación que tiene. Que lejos de ser medicación tranquilizante, es medicación que logra un equilibrio de los neurotransmisores que tiene. La verdad que la energía la usa de una manera como más lógica en las diferentes actividades que tiene un nene para divertirse y para jugar. Eso es importante, que no sea una actividad desordenada. Y las crisis epilépticas, te repito, tiene muchas menos. Los electroencefalogramas tienen muchas menos descargas que los iniciales. Y bueno, pasaron 2 años desde que yo lo sigo de manera ajustada, ¿no? Hablaban del juego. ¿Qué otros momentos lúdicos compartís con Antonito?
En realidad, creo que somos dos provocadores. Cuando cada uno viene de su lugar, si yo no lo voy a buscar, él me viene a provocar. Y si él no me viene a buscar, yo lo voy a provocar. Y es hacerse como que no te vi, pero cuando nos descubrimos empieza la interacción. Tiene picardía. Sí, sí. ¿Y de qué manera te provoca? Y me provoca, por ejemplo, viene y me agarra la mano y me lleva a donde él quiere que yo haga algo que él quiere hacer y no puede. Como diciendo, vení. O, por ejemplo, viene y donde él enseguida me empuja para que yo me siente y él se me tira encima, cuestión de hacer el mano a mano óptico, ¿no? Es en realidad el choque de cabeza de frente. ¿Ves? Ahí él está, en una foto que estoy ahí, es el inicio, digamos, de la conexión. Es una mirada de, yo qué sé, 20 centímetros, con choque de cabeza y papá, 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 Antoñito, Antoñito, todo el tiempo es eso. ¿Le gusta la música? Ahí lo veíamos con una guitarra. Para mí tiene desarrollado que lo primero que le voy a preguntar cuando tenga el lenguaje es qué siente con el sonido, porque lo atrae la guitarra, el piano. Una vez lo llevé a Aptra, y Aptra tiene un gran piano. Empezó a tocar el piano, se volvió loco. Ya creo que tengo que... Bueno, un teclado tengo que comprar. Es otro lenguaje, es otra forma de lenguaje. Lo consultaré con Anderson y si me habilita teclado. Es que teóricamente él tiene un muy buen hemisferio cerebral derecho, donde vos tenés la corporalidad, la especialidad y tenés el ritmo de la música. O sea, teóricamente eso tendría que estar fantástico. No te digo a lo mejor la melodía o la letra, pero sí la música en sí. Luis, ¿lo llevaste a la cancha una vez? Sí, a Victoriano. ¿Lo llevas a Victoriano? ¿Y le gusta? Hay cosas que sí y hay cosas que no le dan ni 5 pelotas. Le gusta el verde, el pasto, la pelota de acuerdo al color y al tamaño. Yo de chiquito ya le compré esas pelotas ortopédicas con las que se hacen rehabilitación de músculos y tiene varias en la casa. ¿Y cómo imaginas la adolescencia, la entrada a la adolescencia? No la imagino. No, lo que Dios mande, acá estaré. O sea, es el día a día. Es mi hijo. A ver, pero tenías un cuadro cuando nació, cuando comenzó. ¿Cómo lo ves ahora en la evolución? ¿Lo ves que evoluciona bien? Evolucionar, evolucionó. Hay mucho esfuerzo externo que no dependía de él. Tanto de la mamá como de los médicos, como mío. Bien. Cada uno va sumando de acuerdo a lo que puede y a lo que sabe. Es decir, yo no me canso de escuchar a Anderson, Manes. Hay un médico, Ikovic, que creo que es de INECO, que también fue un neurólogo que tuvo mucha presencia en la vida de él. Y toda la gente de Trinidad que le ha hecho... Es una especie como de, ¿cómo te diría?, de pequeño presidente de Trinidad, porque entra y ya lo conocen todas las enfermedades, todos los doctores. Cuando tiene, digamos, situaciones límite hay que llevarla a cualquier hora. Claro. Bueno, Luisito, la verdad que sé que tenés que irte. Un placer tenerte acá. Gracias por abrir un poco tu historia, ¿no? No, pero es una historia que yo la cuento. Yo muchas veces me preservo, no por mí, sino por mis hijos, de un montón de cosas. Porque muchas veces hay también algunos que no tienen buena entraña y utilizan este tipo de situaciones para golpear. Y en mi caso no me dolería. Sí, no quiero que le duela a ellos, a mis hijos. Entonces lo preservo. Pero también es cierto que... tocando este tema con seriedad y con mesura se puede enseñar mucho, sobre todo con ustedes que son doctores especializados que saben de su materia, y yo le doy mucha bola al profesional bien formado. Bueno, gracias, Luisito. No, a ustedes. Muy amable. Gracias. Te quedás con nosotros. Vos tenés que ir a trabajar. Sí. Gracias, un placer. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir el consultorio. Vamos a seguir conversando.
En este caso con dos profesionales de la salud, damas ellas. ¿Cómo les va? ¿Qué ¿Cómo tal? andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué les pareció la historia interesante? Interesante, sí. No la conocía. Y cómo lo enfocó, además, como papá y además como médicos, los dos, cómo estuvieron mirándolo. Bien. La visión que tienen. Excelente. Bueno, hablábamos de lo que nos pasa por dentro, hablamos mucho del cerebro, ahora también lo que se llama segundo cerebro. ¿Qué es exactamente eso y por qué empezamos a escuchar cada vez más hablar de esto? Bueno, yo creo que un poco se pone de manifiesto este tema del segundo cerebro intestinal a partir también del concepto de en que nuestro segundo genoma está en el intestino. ¿Qué quiere decir eso? Genoma significa ADN. Hace tiempo atrás, más o menos en el 2003, hubo un gran estudio, una movida interesante para empezar a estudiar los genes de los seres humanos justamente en función de ver cuáles son los factores de riesgo o predisponentes para desarrollar determinadas enfermedades. Al cabo de unos años de este estudio nos dimos cuenta que en un 99,9% todos los individuos somos iguales. Ahora, ¿qué nos diferencia entre sí? Claro. Y de ahí es que se empezó a estudiar la microbiota intestinal. Hoy en día todavía tenemos camino por recorrer con eso, pero de ahí es que la microbiota, por la concentración de genes que tienen nuestras bacterias, hongos en distintas partes, pero fundamentalmente en el intestino, sabemos que son responsables de enfermedades a futuro que podemos acarrear. Ahí miro el título, síndrome intestino permeable. Sí. Definímelo porque la gente dice, se te va el agua por el... Me encanta, claro. Exacto. Bueno, de síndrome es una serie de síntomas y signos, como conocemos nosotros los médicos, que tiene que ver con una deficiencia en las uniones, entre las células del intestino, específicamente... Los enterocitos. En los enterocitos, exactamente. Hay distintas capas en el intestino en sí mismo, pero los enterocitos son los que forman la barrera intestinal intacta, o sea, el intestino de una paciente o un paciente sano, de todos nosotros. Por distintos motivos que podemos charlar largo rato, empieza a haber una permeabilidad y eso da lugar al paso de sustancias que no son buenas, toxinas, restos de alimentos mal digeridos, inclusive microorganismos, hablando no solamente de bacterias, sino otros microorganismos que tenemos en la luz, como arqueas, virus y demás, hacia el torrente sanguíneo y llegando al torrente sanguíneo hacia distintos órganos, y eso trae consecuencias para nuestra salud. ¿Más en mujeres o más en hombres? No tiene una predilección de sexos. La verdad es que se da cada vez más en la población y esto tiene que ver con los desencadenantes. No hay un factor predisponente en sí mismo. Muchas veces me pasa a diario en consultorio, bueno, tengo un factor de riesgo para desarrollar intestino permeable y de repente digo, sí, todos tenemos un poco de intestino permeable. Ahora bien, hábitos que tenemos en la vida moderna, estrés, falta de sueño, muchísima actividad laboral, exceso o déficit de actividad física y fundamentalmente nuestra dieta basada en ultraprocesados, exactamente, alimentos preparados, comida chatarra y demás, nos predispone a un cambio, una alteración en la microbiota, en las bacterias que tenemos en el intestino. María Emilia, ¿cuáles son, decimos ultraprocesados, pero cuáles son puntualmente las cosas que vos decís, esto me lleva a la posibilidad de un intestino permeable? Fundamentalmente los paquetes. Cuando hablo de ultraprocesados, hablo de eso. Siempre les digo a los pacientes, bueno, cuando vayan al supermercado, traten de ir a los costados, porque en los costados están las heladeras. Entonces, a veces pacientes que les cuesta más en la diaria ir a la verdulería, a la carnicería, a la despensa, que suelen tener alimentos más frescos y del día a día, bueno, si van al supermercado a hacer una compra general, vayan a la periferia, porque en las góndolas del centro están todos los alimentos empaquetados y tienen, además del nutriente que vamos a necesitar para alguna función, por ejemplo, milanesas de soja, un montón de aditivos. Todos esos aditivos los convierten en alimentos ultraprocesados. Sí, cuando uno lee la etiqueta atrás y cuanto más cosas tienen, más Y ultraprocesadas. las que no entendés nada, porque están Ahora, con siglas. ¿Cómo se traduce en síntomas esto? Porque yo creo que está de moda el intestino ahora. Se ha puesto de moda. En un momento fue el cerebro, hoy el intestino está de moda. Hoy te encontrás con gente y me pasa, ¿no te pasa a vos? Me encuentro con gente que me dice, no, mira, no sé qué me pasa, me siento mal, me hincho, estoy con diarreas, me duele la cabeza. ¿Cuáles son los síntomas que uno puede pensar, armar este rompecabezas para decir, tengo síndrome intestino permeable? En realidad, la verdad es que yo en consultorio recibo distintas llaves como para adentrarme en el intestino permeable. Sí te puedo decir que ante esta situación
se presentan los pacientes con diversos síntomas, desde migrañas hasta infecciones recurrentes, infecciones vaginales por cándida recurrentes, infecciones urinarias, distensión abdominal, cuadros de alteración del ritmo de deposiciones, ya sea diarrea o constipación. Claro. Hay mucha variabilidad de síntomas y desde, bueno, el interrogatorio obviamente profuso, antecedentes, indagar un poco más en la calidad de vida, ¿no?, que tiene la persona. ¿A qué te dedicas? ¿Cuántas horas trabajás? ¿Haces algo de esparcimiento? ¿Meditas o haces yoga? Ya uno, desde mi lugar como médica clínica también, o sea, tengo esa mirada de poder ampliar un poco más allá del intestino en sí mismo, poder convertirlo en algo que a veces es el punto de partida, pero luego con el tiempo el desarrollo de enfermedades más importantes. Nuestro cuerpo genera ante esta exposición a toxinas primero una respuesta inmune exagerada, autoanticuerpos, enfermedades inmunológicas que reaccionan contra nuestro propio cuerpo, o sea, es interesante, ¿no? El tema es cuando se sostiene en el tiempo. Esta respuesta sostenida inflamatoria trae otras enfermedades más importantes y más graves, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo llegas al diagnóstico? Es decir, le pongo el sello, tiene intestino permeable. Tiene que ver, como te digo, en realidad con el ¿Se síntoma biopsia? cardinal. No se biopsia. No se biopsia. Se puede en algunos pacientes, dependiendo del síntoma llave, ir a hacer algún estudio de más complejidad como una endoscopía y tomar una biopsia si hubiese un diagnóstico de sospecha alternativo diferencial con esto. Si no, tiene que ver con los síntomas y en general, como está muy relacionado con alteración del microbioma, de esta flora intestinal que tenemos, lo que se hace es estudiar distintas partes del intestino, ya sea en estudios de sangre o también se puede hacer un test que mide en forma indirectamente la cantidad, la variedad y el tipo de bacterias que tenemos en el intestino delgado. Emilia, te propongo que nos ayudes a cuidar nuestro intestino. Contaste qué no tenemos que hacer. ¿Qué sí sería bueno, por ejemplo, en cuanto a los alimentos? Fundamentalmente consumir todo lo que viene de la tierra. La verdad es que hoy en día también con toda esta movida en relación al intestino se habla mucho de lo orgánico, de lo light y demás. Me interesa solamente que los pacientes tengan más conciencia a la hora de elegir los alimentos, que vayan por lo natural, por la verdulería, por las frutas, por las verduras, por los alimentos frescos. Si realmente pueden consumir carnes de pastura, o sea, de animales que no estuvieron enjaulados ni alimentados a maíz, mucho mejor, pero siempre va a ser mejor consumir, aunque sea una carne de supermercado versus un empaquetado, por ejemplo, una milanesa de soja de un preparado de un supermercado. O unas patitas de pollo de Totalmente. esas, o Que medallones. tiene poco de pollo, ¿no? Exacto. Respecto de la dieta, también incorporar probióticos. Los probióticos son claves en esto. ¿Qué son? Los probióticos son bacterias. En realidad son una concentración adecuada de bacterias que nos ofrecen un beneficio. Son bacterias benéficas para nosotros. Y hoy en día sabemos que podemos encontrarlo en distintos alimentos fermentados, como puede ser el yogur, el kefir, que es una bebida, la kombucha también, que está gasificada. Hay otros también fermentados como el kimchi, como puede ser también el chucrut, que se usa mucho. Kimchi tiene un gusto a mí me encanta. bastante difícil, ¿no? Bueno, pero hay para todos los gustos, Solo en realidad. una cosita, y ya dejamos porque tenemos que darle paso a la doctora. ¿Tratamiento farmacológico hay para esto o es complementario, digamos, hasta reducir los síntomas? Sí, si hubiese diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, uno hace un tratamiento médico que inicialmente está compuesto por antibióticos y por una específica dieta muy restrictiva para también matar de hambre estos microorganismos que nos están generando la sintomatología. Y luego un tratamiento más prolongado con algunos sanadores de mucosa, como puede ser la glutamina, y también con probióticos, que puede ser en cápsulas o con los alimentos. Súper interesante, la verdad que sí. Gracias. No, de nada. Los tenemos acá. Tenemos acá, ¿no? Cada uno comparte. Anteojos de sol. A mí me encanta el anteojos de sol. Y quedan muy bien. Tiene que ver con un poco, como decía, con la estética. Uno se siente medio James Bond, pero... Y no está mal que tengan que ver con eso. A veces lo barato sale caro, ¿no es cierto? Absolutamente. ¿Es un tema de salud, es un tema estético los anteojos oscuros? Bueno, la estética no riñe con la salud. No. Muchas veces va acompañada, pero fundamentalmente es un tema de salud. Usar anteojos de sol es fundamental. Yo incluso lo aconsejo desde los chicos cuando son chicos. De hecho, yo tengo 4 chicos y desde chiquitos... ¿Desde qué edad usan anteojos oscuros? Yo con mi marido les hemos inculcado, que él también es oftalmólogo, les hemos inculcado desde los 2 años
en los 11 años trataban de sacárselos, pero 2, 3 años usaban de primerísima marca un anteojo de sol bien adaptado a su carita y después se iba cambiando el tamaño del anteojo. Es fundamental, porque la protección es fundamental. Los rayos están cada vez más fuertes y con eso estamos protegiendo el cristalino, la mácula. Es muy interesante. Ustedes tienen muy buenos cristales. ¿Son de ustedes? Mira, este es un anteojo que lo traje de Cotillón. Este de Cotillón. Este es un anteojo que, viendo la patilla, tiene más características, ¿no? Tiene la medida, hay unos números acá que explicaba cómo son, de la medida del puente, la medida que tiene la lente y la medida de la patilla. Está perfecto. Y después, bueno, que dice 3N. ¿Qué es 3N? ¿Qué significa? Lo que pasa es que esos son los valores de filtro. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo elegimos? Dale. ¿Cómo elegimos? Vamos a algunos tips. A lo práctico. A lo práctico. Lo primero, ¿me va bien cualquier anteojo? Y no, ahí no voy por lo estético. Primero mi cara, no es lo mismo mi cara que una cara más ovalada, que una cara más pequeña, una cara más grande. Los anteojos tienen que no sobresalir demasiado de lo que es el ancho de la cara, no sobresalir demasiado de lo que es la altura de las cejas, ni del piso de la órbita, porque si no se transforma en una mega pantalla que se me desliza por la cara y no cumple con el objetivo fundamental, que es el protectivo. Primer punto. Segundo punto, si es un anteojo que no calza bien en mi puente y se va deslizando, tampoco cumple mi objetivo de protección. Tercer punto. ¿Qué colores elijo? Muchas veces los pacientes, cuando, por ejemplo, los termino de operar, fundamental... De lente, sí, color de lente. De cristal, el cristal en sí. El armazón, el que quieras, por supuesto. Si es más livianito, mejor, porque a veces estás más cómodo. Pero hoy en día hay una serie de diseños que son todos bastante livianos, sea cual fuere el aspecto. Pero en cuanto al color, lo fundamental. Yo a veces veo gente que está en la playa tomando sol con un cristal color naranja. Oh, ¿qué es eso? No. Primero porque distorsiona los colores. O super fashion, aparecen en el día con un anteojo cristal, hablemos de cristales, ¿no? Amarillos. ¡Wow! Claro. No, es absolutamente improtectivo, no tiene protección. ¿Qué colores tenemos que usar? Imagino que verde debe ser. A ver, Guille, vos siempre sabés. No, imagino verde porque los pilotos antiguos, digamos, bien ahí. Ya en el 40 empezaron a usar clipper. El clipper. Anteojos verde porque tienen mucha mayor radiación arriba, ¿no? La radiación que tienen. Tenés un 10. Muy bien, ya podés ser. La radiación cósmica. Bueno, vamos ahí. El verde es un buen color. El gris y el marrón. ¿Por qué? Porque son colores que no afectan son colores que no afectan la cromática del ambiente, protegen bien las máculas. La mácula es el ojo del ojo, es la zona más sensible de nuestro ojo. Y por sobre todas las cosas nos permite bajar la brillantez de todo el ambiente que queremos ver, sobre todo en las situaciones de los equinoccios, fundamentalmente el solsticio de verano, que es el momento de mayor perpendicularidad de los rayos, ¿verdad? Ahora, después están, por ejemplo, los polarizados. Eso, polarizados para cuál. Ustedes van a ver, claro, fundamental. Vieron que muchas veces está el anteojo que dice P, ¿no? Sí. Está la famosa primera marca P, que significa de polarized. Eso significa ese cristal está polarizado. ¿Qué es polarizado? ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué se les ocurre que es? Es como un espejado. Claro, es como... Que refleja. O no siempre, es un filtro plus. A ver, cuando la superficie, sobre todo en verano o en mucho invierno, en la nieve, por ejemplo, o cuando vemos el mar, ¿qué les pasa cuando ven el mar? Cuando miran el mar hay mucho brillo en tono, en sentido horizontal. ¿Vieron? Cuando uno mira el mar, en sentido horizontal hay mucho brillo. Cuando uno está esquiando, ¿qué pasa? Hay mucho brillo en sentido horizontal. Los filtros polarizados, que son los que se añaden a los cristales P, le agregan un filtro vertical, que sacan toda esa brillantez horizontal. Y si ustedes comparan, hacen que uno tenga mucha mejor visión para todas esas superficies que son absolutamente incómodas en sentido horizontal. Cuando uno mira el mar está así. ¿Sirven para manejar esos anteojos? Los polarizados sí, sobre todo en la ruta, por ejemplo, que tenemos todo el reflejo del asfalto. Sobre todo en situaciones, bueno, para esquiar, para estar en la playa, todas las situaciones donde hay mucha reflexión de la luz. Cuando uno está en la playa, el mar funciona como un gran espejo. Es un espejo de agua, de hecho. Y por eso, en las situaciones de playa y de todos deportes de invierno, siempre hay que usar un anteojo con filtro polarizado. O sea, hay que añadir
el filtro No paletizado. alcanza con el común. No alcanza con el común. Bien ahí. Cuando uno está en situación de ciudad o en el campo, pero en ciudad fundamentalmente, con un buen cristal de primera marca, ¿no? Que tenga todas esas nomenclaturas, que no sean los que uno compra y se tentó pasando por la calle y miró, uy, qué lindo, mirando hacia abajo en la vereda. Compran en óptica. Cero, se compran en ópticas. Puede ser o verde o marrón. Para ciudad, verde, marrón y gris, lo ideal. Para playa y nieve, que tenga el filtro P, que es la protección mayor y además da mucho descanso visual. ¿Cómo sé cuando compro un anteojo el grado de protección UV que tiene? Generalmente tiene el sello puesto en el cristal y ahí tenés la protección que tiene y además es fundamental. ¿Hay trucho que dice eso? Muchísimo, Ah. hay muchísimo, pero vos vas... Muchísimo, sí. Y cuando se mira dentro... Sí. Exacto, es así. Entonces vas a tu oftalmólogo o vas a tu óptico de confianza. Tenemos maneras de medir cómo es el grado de la actividad exacta que tiene ese filtro. Medís cómo es el filtro, si el filtro está ok, y de esa manera te quedas tranquilo. Pero absolutamente hay un mercado paralelo de filtros mal hechos o de pseudo cristales con filtro que no es tal. Los sellos de agua, incluso hasta también algunas veces están, los sellos que tienen los cristales suelen estar en algunos casos falsificados. Con lo cual, si uno lo compra en un lugar serio, que tiene una garantía, un respaldo del lugar comercial donde uno compró, no hay manera. Y además, consultando con tu profesional de confianza, podés ratificar que ese filtro en efecto es protectivo, porque ni más ni menos estás evitando catarata. Las cataratas vienen por el sol, maculopatías traumáticas por el sol, que se ven mucho por Glaucoma exceso. también, ¿no? ¿Puede ser? Leí que Sí, pero fundamentalmente es la catarata y la maculopatía, ¿Y el que muchas melanoma? veces se expone al sol. Y los melanomas, por supuesto, aparte la piel de los párpados, la piel periocular, es la más sensible de todo el cuerpo, es la más fina de todo el cuerpo. Muy bien. Entonces, y a las mujeres, si no les interesara, mujeres y hombres, si no les interesara ni la maculopatía ni la catarata, tenemos que pensar en las arrugas. Gracias a esto evitamos 80-90% de las arrugas, porque es protectivo contra las arrugas. Pensemos al menos en la estética. Ahora voy a salir todos los días del verano con anteojos. Pero siempre, además quedan bien. Sí, además son cancheros. Muchísimas Cancherísimos, gracias. de nada. ¿Estás pensando en renovar tu sonrisa? Te contamos aquí que en los consultorios del doctor Cristian Dagata tienen la solución. Fíjate. ANDAR, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos. Ágil y simple. Salud es dormir con tranquilidad porque tenés quien te proteja. Por eso Medife te brinda los mejores profesionales y centros médicos. Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Diagnóstico por imágenes, con tecnología de última generación. Laboratorio de análisis clínicos. Contamos con una planta de 900 metros cuadrados. Biología molecular, panel viral multirrespiratorio y COVID-19. Centro Rossi, cuidándote siempre. Tu pelo está expuesto a diferentes factores que lo dañan. Descubrí el nuevo Sedal con colágeno y vitamina C, que regenera las fibras debilitadas de tu pelo y le devuelven la luminosidad. Viví tu pelo regenerado y luminoso como nunca antes con el nuevo Sedal colágeno y vitamina C.
Hay un nuevo movimiento. Se viene, se mueve, a mí no me detienen. Me caigo y me levanto y te encaro lo que... Ratisalil CBD, la primera crema con cannabidiol aprobada en Argentina. Amor, calor, valor, pasión, yo voy con vos. Yo tengo la fórmula, mi tradición. Hay un nuevo movimiento y tu cuerpo lo sabe. Ratisalil CBD en todas las farmacias del país. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Exclusivo Valeria Massa. El fútbol y la bandera nos hermanan. Nacida en Rosario como Messi, la modelo y empresaria celebra los 15 años como madrina solidaria del Hospital Austral y analiza el fenómeno de la pasión y la grieta de la argentinidad. Cambiaso y su hijo campeones en Palermo. Cumplimos un sueño. Además, Amalia, la hija de Máxima, junto al ejército holandés. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la Red Carpet. ¿Cómo tratan ustedes el acné? Y yo lo trato bien, él me trata mal a mí. Yo empecé a usar Adermicina antiacné. Está muy bien. Adermicina antiacné tiene adapaleno. Es un retinoide que usamos los dermatólogos para evitar que se obstruyan los poros y se formen las lesiones. No me quiero ilusionar, pero ya van 2 semanas y algún cambiecito ya noté. El tratamiento dura de 4 a 8 semanas. Si tu piel hablara, pediría Adermicina. Cuando comes un yogur La Serenísima clásico con frutillas, estás haciendo mucho más que eso. Estás ayudando al desarrollo de pequeños productores de Chaco y de la región, guardianes del origen de un sabor bien nuestro, tan nuestro como los duraznos de Mendoza y los arándanos de Entre Ríos. La Serenísima clásico con frutas regionales, yogures con acento argentino. Los domingos a las 20 es hora de entender lo que está pasando y eso no es poco. GPS, periodismo de investigación, para conocer las claves de lo que pasa, con la conducción de Rolando Graña. GPS, este domingo a las 20 por América. Nuestras vaginas tienen mucho para decir. Los productos para la higiene íntima estaban fuera de mi mundo completamente. Cuando me di cuenta de que el jabón común me generaba ardor y picazón, dije, bueno, es hora de ocuparse. Llegó Evagina Jabón Líquido. Higiene e hidratación específica para la zona vulvovaginal. Con ácido hialurónico, ácido láctico y extracto de caléndula, limpia e hidrata en profundidad, equilibrando el pH vaginal. Poder hablar de lo que nos pasa está bueno. Nuevo Evagina Jabón Líquido. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Vamos, Holanda! ¡Digo Países Bajos! No nos durmamos en los tulipanes. Hagámoslo por Máxima. Máxima es holandesa. Pechos frozen. No seamos careta. Démosle mecha. Estemos re locos que esta copa nos pegue bien y le haga honor a nuestras otras flores nacionales. ¡Vamos, la mandarina mecánica! Libra Seguros. Líbranos del mal. En el proceso digestivo, cada gota de patalgina cuenta. El alcoholaturo del caucil se obtiene de la maceración de sus hojas en alcohol. Su efecto colerético y colagogo estimula la función del hígado, facilitando la digestión. Lo mismo pasa con el alcoholaturo de zanahoria, que junto a la boldina y al mentol ayuda a que los alimentos no nos caigan pesados. A mí me gusta agregarle soda y limón. ¿A vos? Con hepatalgina, sentite siempre bien. Activa abrazos, cuidados, activa juegos, salud, recreos, activa defensas, activa vacunas. La campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niños y niñas de entre 13 meses y 4 años inclusive se extendió hasta el 11 de diciembre. Recordá que estas 2 dosis adicionales son gratuitas y obligatorias en todos los vacunatorios y centros de salud del país. Activa Vacunas, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Seguimos recorriendo la provincia de Buenos Aires. Claro, porque hay un montón de festivales en toda la provincia. Claro. Metete en nuestras redes sociales, @recreo el programa. Y fíjate la base para anotar para los 11 escalones. Claro. Sí, claro, está buenísimo. Vení a participar. Sí, pero nos vamos a regalar un Smart TV. Otro. Todos los domingos se va a un Smart TV. Recreo, este domingo a las 13 por América. Hola, Doc. Hoy, cándida vaginal. Sí, Caro. Le pasa a 3 de cada 4 mujeres. Es muy común. ¿Cuáles son los síntomas? Picazón, ardor, flujo, molestia durante las relaciones sexuales. Es una fiaca. ¿Cómo se trata? Con una cápsula de Bacardino. Y lo resolvés en un día. Tomando una cápsula de Bacardino, eliminás todas las molestias causadas por la cándida vaginal. Cualquier duda, consultala a tu gineco. Evaquer Gino, de Laboratorio ELEA. La condena por corrupción puede ser una oportunidad. En noticias de esta semana, Operativo Santa Cristina. ¿Cómo utilizará la vicepresidenta el revés judicial para ocupar el centro del peronismo? Además, chat del escándalo.
Jueces, política, medios y fallos en la mira. Y los dos Qatar, VIP y gasolero. Revista Noticias. Entender cambia la vida. ¿Te pasó de sentir pesadez, hinchazón y hormigueo en las piernas? De mirarte y decir, uy, ¿cuándo aparecieron estas varices y arañitas? Mi médico me explicó que las venas tienen válvulas que cuando no cierran bien hacen que la sangre se estanque. Me dijo que tome CDP Flevo y a circular. Sus comprimidos masticables con acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CDP Flevo. El yogurísimo bebible es mucho más que un bebible. Con probióticos naturales y sin conservantes, colorantes artificiales ni J-MAF. Riquísimo. Yogurísimo. Un superalimento único. Ni por asomo te podés imaginar lo que el Ángel de América te va a contar. Yo que vos lo veo. Lamen América. Este lunes a las 20. Si te digo que hay un nuevo cuidado facial, ¿en qué crema pensás? Adivinaste. Llegó Adermicina Facial. Adermicina humectante aporta hidroingredientes que renuevan la humedad de la piel. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y la unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. No testeada en animales, envases reciclados, sin parabenos y apto veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial Adermicina. Se dice que las publicidades del Mundial para la selección son mufa. Por eso, para cubrir ese riesgo también, Libra Seguros decidió hacerle publicidades a las demás selecciones. ¡Vamos, Holanda! ¡Digo Países Bajos! No nos durmamos en los tulipanes. ¡Hagámoslo por Máxima! ¡Máxima es holandesa! ¡Pechos frozen! ¡No seamos careta! ¡Démosle mecha! ¡Estemos re locos! ¡Que esta copa nos pegue bien y le haga honor a nuestras otras flores nacionales! ¡Vamos, la mandarina mecánica! Libra Seguros. Líbranos del mal. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con 2 tipos de colágeno para huesos y articulaciones, con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Te levantás a las 7:30 como siempre. Te lavas los dientes. Suena la pava. Te pones la corbata. Saltan las tostadas. Tomás tu café. Agarrás el saco. Le decís a tu esposa. ¿Buscas vos a los chicos? Y si yo no laburo, ¿quién paga las cuentas en esta casa? Vamos. Y ahora sí vamos a empezar con las trivias del Dr. C, financiadas por Luciana Arias. Corporation. Pero vamos con la primera trivia. ¿Están preparados para participar? ¿En casa también? El premio es tremendo. No quiero ni decirles el premio. No. Es un premio mejor terrible, no digamos nada. terrible. Bueno, vamos a empezar entonces con la trivia. primera. A ver. Bien. ¿Cuánto calza y de dónde es la mujer con los pies más grandes del planeta? Por lo menos conocidos por la ciencia, ¿no? Sí, está en el récord Guinness. Por eso. Yo la vi la foto, todo. A ver, ¿cuántas opciones para despistar? ¿No Sí, querés obviamente, que nuestros invitados e invitadas? Sí, bueno, obviamente. perfecto. A ver, opción 1, 44 y es una persona polaca de 45, calza 45, perdón, y es de Mozambique, calza 46 y es de Costa de Marfil, calza 47 y es de Guyana Francesa, calza 48 y es de Reino Unido o calza 49 y es de la India, me encanta. Bueno, vamos a empezar con Majo Cosentino. Majo Cosentino, a ver que sabe todo, Majo. Pero vos ¿De sabés dónde que es de esta calzado mujer? poco. ¿Y esta cuánto mujer, calza? vos sabés que calza 46 y es de Costa de Marfil. Bien. Perfecto. Doctora. Yo voy más por 45 y de Mozambique. 45 y de Mozambique. El doctor Alejandro Anderson. ¿Qué piensa? Amante del running, gran corredor, deportista. No es para un análisis así. Estoy entre... yo te diría, estoy entre el punto 5... Mira, 48 de Reino Unido. Perfecto. 48 y Reino Bien, Unido. Bueno, a hay ver. un ganador.
¡Apa! O ganadora. A ver, la respuesta entonces, la correcta es... Mira. Oh, muy Alejandro bien. Anderson ha sido... Calza 48. Y es del Reino Esta mujer Unido. es británica. Acá vamos a la explicación. A ver, ¿quién Ahí es está. ella? 15.5 de Estados Unidos, 48 en Europa de calzado. Es la impresionante talla de Julie Felton del Reino Unido, a quien Guinness certificó como la mujer con los pies más grandes del mundo. Según la certificación, el pie derecho de la dama mide 32.9 centímetros, mientras que el izquierdo 32.7 centímetros. Así que ahí la tenemos a Julie Felton. O sea, Julie que se ha hecho patona total. famosa, difícil para conseguir zapatos Julie. No quisiera ser su zapatero. Difícil. No, La debe tener ventaja que pagar. tiene Julie, que Sí. yo lo veo cuando viajo, Sí. las liquidaciones siempre hay Claro. zapatos de 45, 46, 47. Todas Sí, para no, ella. no sé si de taco alto. No, taco, No creo. taco alto. No la difícil. creo, no Vamos la con la creo. segunda Dale, vamos, trivia. vamos Bien para la Anderson, próxima. bien Anderson. Bueno, acá voy a contarle yo. Dale, a El ver. 28 de octubre de 1904, al Hospital Juan Antonio Fernández se lo incluye oficialmente en el sistema de hospitales generales de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿En cuál provincia nació el doctor Fernández? Hablamos del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Nació en Salta, nació en Chaco, nació en la provincia de Corrientes, nació en la provincia de Neuquén, de Mendoza o de Santa Cruz. Vamos a empezar por el doctor Anderson, que seguramente no lo sabe. Conozco el Hospital Fernández, un hospital excelente que maneja nuestro amigo Ignacio. Pero no, la verdad, ¿dónde nació el doctor Fernández? Vamos, Salta. vamos. Salta. dice. Salteño, ok. Doctora María Emilia. Mendoza. Mendoza. ¿Bajo? Estaba justo entre Salta y Mendoza, no puede ser. Entre Salta y Mendoza tenés ahí Chaco, Corrientes y Neuquén. ¿Puedo repetir? No. Sí, por Sí, supuesto. claro, sí. Porque yo iba a decir Salta. Bien. Bueno, bárbaro, bien. a ver, vamos Bueno, a la no voy a decir respuesta cuánto- correcta. Hay ganadores. Bien. Al decir hay ganadores, Bien, significa bien, ahí que está. el doctor Fernández, yo fui residente de ese hospital, Anderson por ahora se lleva el premio. Ay, qué miedo. Me paró me la da. chequera porque Anderson. Ay, qué miedo. Me que parece da. que Anderson se lleva esta. Ahí está, Ay, el ay, nombre. no, dólar Qatar, no, por favor. Ahí leo. El nombre de doctor Juan Antonio Fernández es en honor al ilustre médico salteño, nacido en 1786 y fallecido en 1855, llamado el Hipócrates argentino por sus alumnos. Fue fundador y primer secretario de la Academia Nacional de Medicina, profesor de clínica médica y primer presidente, equivalente en esa época a decano, de la Facultad de Medicina hasta su muerte. Seguramente mucha gente que va al hospital lo conoce, sabe de dónde queda, pero no sabe por qué se llama, Su historia. se llama Hospital Fernández. La última, se la A dejo ver, para que la lea usted. dale, Tiemble con la Ay, lapicera y con la chequera. Qué malo que sos. Bueno, ¿cuál es la bebida con mayor contenido de alcohol y cuál es el origen de esta bebida? 98% de alcohol, el anís iraquí, 97% el cocoro. Cocoroco. Cocorocó o cocoroco. Cocoroco. Cocoroco, sin Cocoroco tilde. de la De gatita. Bolivia, de 96% de alcohol, el vodka Spiritus de Polonia, con 95%, la absenta negra Habsburg Gold Label de Irlanda. Ah, bueno, acá se ve que Acá estuvieron... tremendo, se ve que, hago el gestito, ¿no? Se ve que hay gente muy interesada en las bebidas Vamos a empezar por más. Ahí espirituosas. participa también la tribuna. Me parece que la absenta. Absenta dice Majo. Sí, yo también. María Emilia dice absenta. Doctor Anderson. Absenta. 3 por absenta. Yo La también felicito. diría... La felicito porque ha zafado nuevamente. ¡Vamos, No campeón! hay que pagar nada. Vamos ahí con la respuesta. El 96% de alcohol, vodka Spiritus de Polonia. Es una bebida que puede matar, está prohibida en algunos países. Dice que más de 2 copas la persona puede llegar a morir. Vodka Spiritus. Este vodka elaborado en Polonia ostenta el récord de ser la bebida con mayor graduación alcohólica del planeta al alcanzar una concentración del 96% por volumen. De hecho, no es más que alcohol rectificado y además de consumirse como bebida, suele emplearse también en medicina. Su uso principal es el de base para preparar licores, aunque hay quienes prefieren beberlo solo. Un atrevimiento poco recomendable, claramente. On the Se rocks, acabó el no, programa. tampoco. Que tengan un lindo domingo, que coman rico, que lo pasen bien, disfruten la familia, los amigos, coman sano, coman consciente, como dice la doctora. Sí, sin ultraprocesados. Ultraprocesado, y que tengamos un lindo fin de semana. Pásenla bien, chau. Gracias por estar.